Muy buenos días, tengan todos ustedes, amigos que nos acompañan. Este es su programa Haciendo Historia en tu Comunidad, que se transmite cada viernes a las 8 de la mañana y se repite todos los sábados a las 9 de la mañana. Nos encontramos transmitiendo en este su canal de televisión, Mega Canal, de la ciudad de Los Mochis, donde las palmeras alcanzan el cielo y se mecen borrachas de sol. También es la puerta de entrada al Cañón del Cobre de la Sierra de Chihuahua y la ciudad más progresista del noroeste de la República Mexicana. Es uno de los graneros de México y solo quedan los últimos vestigios materiales de los colonos que se ha ido borrando con el tiempo, pero permanece esta dinámica ciudad de Los Mochis que perpetúa al hombre de aquellas tierras donde los norteamericanos sembraron la semilla de este magnífico fruto que hoy estamos presenciando. Esta es nuestra ciudad de Los Mochis. Un saludo a todos mis amigos de los municipios de Ahome, El Fuerte, Choix, Guasave, Sinaloa, Angostura y Mocorito, Salvador Alvarado, que nos ven por este medio. Continuamos con el tema, tercera parte de la crónica de un viaje a Mocorito. Continuamos con el séptimo lugar el compañero amigo Fausto Atondo Real, cronista de la Reforma Angostura, con el tema empacadora y congeladora de camarón de la Reforma. Nos comentó todo el proceso de una forma muy amena, lo que está padeciendo los reformenses hoy en día por lo difícil que es la pesca. Continúa en octavo lugar nuestro amigo y secretario general Francisco Padilla Beltrán, quien es el cronista oficial de Culiacán con el tema Las Carta Magna. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 17 es la norma fundamental o Carta Magna establecida para regir jurídicamente al país, la cual fija los límites y define las relaciones entre los poderes de la Federación, el poder legislativo, ejecutivo y judicial, entre los tres órdenes diferenciados del gobierno, el federal, estatal y municipal, y entre todos aquellos y los ciudadanos asimismo fija las bases para el gobierno, para la organización de las instituciones en que el poder se asiente y establece un tanto que el pacto social supremo de la sociedad mexicana, los derechos y los deberes del pueblo mexicano. En total, el texto constitucional cuenta con 9 títulos que contienen 136 artículos, 19 transitorios. El texto sigue los lineamientos clásicos de la doctrina política de contar con una parte dogmática que abarca los primeros 39 artículos y establece derechos y obligaciones, y una parte orgánica contenida en los 98 artículos restantes que definen la organización de los poderes públicos. Tuvo como precedente la Constitución de Apatzingán de 1814, la Constitución de 1824 y la Constitución de 1857. Respecto a esta última, los cambios principales se encuentran en la eliminación de la reelección del presidente de la República y del cargo de vicepresidente, así como la creación del municipio libre. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 7 es una aportación de la tradición jurídica mexicana al constitucionalismo universal, dado que fue la primera constitución de la historia que incluyó derechos sociales. El 7 de agosto de 1910, Flores Magón y su hermano fundaron el Periódico Jurídico de México, Regeneración, desde el cual criticaban la corrupción del sistema judicial del régimen del general Porfirio Díaz, lo que lo llevó a la cárcel. En 1902, los Flores Magón y un grupo de liberales arrendaron el periódico El Hijo del Aguizote. En 1903, en el 46º aniversario de la Constitución de 1857, el personal del periódico realizó una protesta con el lema «La Constitución ha muerto». Ese mismo día, Flores Magón publicó en el mismo periódico una nota que decía: «Todo aquel que esté libre de pecado que arroje la primer piedra acerca de la Constitución». Y parte del texto decía: «Cuando ha llegado un 5 de febrero más, la justicia ha sido arrojada de su templo por infames mercaderes y sobre la tumba de la Constitución se alza con cinismo una teocracia inaudita. Para recibir esas fechas dignas de un mejor pueblo, con hipócritas muestran de alegría. La Constitución ha muerto, y el enlutarnos hoy con esas frases fatídicas, protestamos solemnemente contra los vecinos de ella, que con escarnio sangriento al pueblo que ha vejado celebrar este día con nuestro regocijo y satisfacción». Al paso del tiempo, las críticas y las condiciones del país desataron diversos conflictos que, junto al resultado de las elecciones de 1910, dieron como resultado el inicio del 20 de noviembre de ese año. El conflicto, armado como la Revolución Mexicana de 1910, según los tratados de Ciudad Juárez, tras la renuncia de Porfirio Díaz, Francisco León de la Barra ocupó la presidencia de México. Interinamente, hasta que podían llevarse a cabo las elecciones, León de la Barra entregó al presidente Francisco I. Madero, ganador de las elecciones extraordinarias de México de 1911,
En 1913 Madero y el vicepresidente José María Pino Suárez fueron asesinados tras el conflicto de la denominación de Cena Trágica, y la presidencia la usurpó Victoriano Huerta. Venustiano Carranza, por entonces gobernador de Coahuila, formó el ejército constitucionalista y desconoció a Huerta, a quien derrocó en 1914. El nuevo encargado del Poder Ejecutivo expidió el 14 de septiembre de 1916 el decreto para convocar a un Congreso Constituyente que sería el encargado de reformar la Constitución vigente y elevar a rango constitucional las demandas exigidas durante la Revolución, y que dejó en claro que no se cambiaría la organización y funcionamiento de los poderes públicos del país. El 1 de diciembre del mismo año, el Congreso Constituyente abrió sesión en el Teatro Iturbide en la ciudad de Santiago de Querétaro. El Constituyente contó con diputados de todos los estados y territorios federales del país, con excepción de Quintana Roo. Estuvieron representados ahí diversas fuerzas políticas. Los carrancistas o renovadores como Lucio Manuel Rojas, José Natividad Macías, Alfonso Garavioto Félix, Palavicini, los protagonistas o radicales como Heriberto Jara, Francisco G. Mújica, Luis G. Monzón, y también los independientes. El 31 de enero de 1917, tras 2 meses de debates, el Constituyente cerró sesiones el 5 de febrero. Se promulgó la nueva Constitución con el nombre Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reformó la del 5 de febrero de 1857 y que entraría en vigor el 1 de mayo del mismo año. Ese mismo día se publicó en el Diario Oficial de la Federación. Debido a que inicialmente la intención fue reformar la Constitución vigente, la nueva Constitución tomó como base fundamental los ordenamientos de la de 1857, en las cuales aludía a las garantías individuales. También agregó varios puntos del programa del Partido Liberal Mexicano de 1906 y muchos más cambios para ajustarse a la nueva realidad social del país. Finalmente, el proyecto de reformar la Constitución del 57 derivó en una nueva Constitución. En noveno lugar, nuestro amigo profesor Ángel Sergio Villalba Tondo, cronista adjunto de Choice, con el tema Vida y obra del doctor Jacobo Navarro Murillo. Era considerado el doctor del pueblo. Llegó a Choice el año de 1940, oriundo de León, Guanajuato. Egresado de la UNAM, llegó a este rincón de México donde el vigoroso calor, particularmente de nuestras tierras, le dio la bienvenida a Choice, un pequeño pueblo donde sus habitantes carecían de servicios médicos. Empezó a ejercer su profesión en la casa de Esperanza de Chávez, ganándose el respeto y admiración de todo un pueblo que aún lo recuerda, después de varias generaciones. Visitó muchos rincones del municipio, aun cuando las condiciones eran las más desfavorables y los medicamentos muy escasos. En 1943, en sociedad con su hermano, establece la farmacia Cruz Verde, que más tarde sería farmacia Choice. Ejerció la política siendo regidor y elegido presidente municipal en 1971. Fue director del Centro de Salud desde 1961 hasta el día de su muerte. Demostró siempre una afición por los automóviles. Alguna vez alguien le escuchó decir que el día que muriera le gustaría que fuera un auto nuevo. El destino le cumpliría aquel peculiar deseo, pues en noviembre del 86 su auto fue arrollado por un autobús en la carretera Lagos de Moreno, Jalisco, terminando con la vida de nuestro querido doctor, muerte que el pueblo de Choice lamentó y lloró en el acto fúnebre en el que parte de sus cenizas llegaron al pueblo, un pueblo que recordó su legado de servicio a estas tierras, a la que llegó un día para quedarse para siempre, en la memoria y el recuerdo de sus habitantes. Participó en 10º lugar el doctor Rigoberto Rodríguez Benítez como invitado con el tema los 160 aniversarios de la promoción de la Constitución del 57. La adopción de la Constitución política por los Estados Unidos mexicanos marcó una de las épocas de más trascendencia en la historia de nuestra institución republicana, ya que ella vino a nacionalizar la ideología fundamental y a establecer los principios de aquel formidable movimiento evolutivo de nuestro pueblo que se llamó la Guerra de Reforma. La Constitución del 57 es la piedra angular en que descansan hechos, leyes, los anhelos de los héroes y los pensadores de la Reforma. Constituye en la historia del desenvolvimiento político de México la más preciada joya del viejo arcón de la República. Don Ignacio Comonfort, presidente sustituto de la República en 1857, el día 17 de marzo del mismo año, por conducto de la Secretaría de Estado y del Despacho de Gobernación, ordenó jurar la Constitución Política de la República Mexicana, decretada en el nombre de Dios y con la autoridad del pueblo mexicano, sobre la indestructible base de su legítima independencia proclamada el 16 de septiembre de 1810 y consumada el 27 de septiembre de 1821.
Para ese momento llegó nuestro amigo Joaquín Insunza Montoya, cronista oficial de Angostura, pidiendo disculpas porque tenía compromiso, pero él llegó y eso es bueno. Ahí continuó nuestro amigo profesor Carlos Ramón Cital García, cronista de Topolobampo, con el tema El espíritu musical de los ahumenses. Carlos Ramón Cital García ofreció un recorrido por la historia musical del municipio de Ahome y reconocieron a destacados músicos mochitenses. La charla resultó muy ilustrativa y amena para los compañeros cronistas que nos encontramos en Mocorito. Nos ofreció un recorrido por la historia musical de Ahome, en la que incluyó los géneros musicales más trascendentales que ha sonado en el municipio, como Don Salomé Cital, el Pito Solo y sus familiares, integrantes de la primera banda de tambora del municipio de Ahome. Expuso que esta historia, con intereses y argumentos, comentó de personas amantes del canto, la música y la cultura en general, conocedores de la buena música y cantantes vigentes y compositores y músicos. Además de los hermanos Lloreme, con su espíritu musical, se sintieron muy contentos de los aspectos de esa información histórica. La presentación de destacados músicos, el recuerdo de todos los géneros musicales, la música autóctona que representa los primeros sonidos de la música prehispánica de la etnia Lloreme, que se escucharon en este territorio a través de los instrumentos como el bajiponia, entoco jiriagui para la danza del venado, la vacazuccia o yogo o tehuaca para los flautas, las sayoama o ayales, el sonazo. Luego se introdujo el violín o la beni, el arpa o el pasco, yuileiro, a través de los españoles a su llegada a estas tierras. La tambora, la tuba, el quitari, la berini o la guitarra y el acordeón, con otros instrumentos que se introdujeron posteriormente. Después de esta gran intervención de nuestro amigo Carlos Ramón Cital García, continuamos nosotros con los temas y por ahí damos por terminado. Esa historia continuará el próximo viernes. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos el próximo viernes. Gracias.